esta es una palabra que sentí en mi corazón y espero que sea una palabra muy práctica para que tú la puedas poner en práctica en tu vida. Ahora, alguien que está viniendo a esta iglesia, que es una persona nueva, me decía, me encanta cómo se predica la palabra en la iglesia, porque siempre se aterriza a nuestras necesidades prácticas y la podemos entender. Y el propósito en esta mañana es eso, que esta palabra sea práctica para tu vida y tú la puedas aplicar y usar en medio de tu vida y de tus circunstancias. Ahora, necesitamos entender que una cosa es la voz y otra la palabra, y entre ellas se complementan. La voz tiene que ver con el sonido, el timbre de la voz. A veces a mí me pasa que alguien viene a mi casa y Laura, bueno, le pasa a Laura, y Laura contesta el telefonillo y le dicen, pastora, porque el timbre de mi voz se parece a la de Laura, o la de Laura se parece a la mía. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Porque tú eres la hija. Entonces, una cosa es el timbre, el tono, la voz, y otra cosa es la palabra, que es el contenido en sí mismo, ¿vale? Y la Biblia nos habla de estas dos palabras. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una escena que nos habla del rapto de la iglesia y está hablando de la voz de Dios. Es decir, que la voz puede ser suave en algún momento, dependiendo del carácter de lo que se quiera comunicar. La voz puede ser suave, dulce, o puede ser una voz potente, ¿vale? Y la propia voz determina muchas veces el carácter de lo que se va a decir. Y en 2 de Crónicas 6:17, ahora pues está hablando Salomón, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y él se estaba refiriendo a la palabra, a las promesas, al pacto que el Señor Dios hizo con David su padre. Entonces estamos hablando de una cosa es la voz y la otra la palabra. Yo voy a estar hablando hoy indistintamente de las dos, pero tú vas a entender muy bien cuál es la idea, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a usar indiscriminadamente, pero tú entiendes que puede ser cualquiera de las dos porque nos estamos moviendo en esa línea. El primer punto de mi bosquejo en esta mañana es: Dios es un Dios que habla todo el tiempo. Dios es un Dios que habla todo el tiempo. Y desde que vamos a Génesis, los dos primeros capítulos de la Biblia, empieza la palabra de Dios con Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando. En esos dos primeros capítulos vemos a Dios hablando en tres direcciones. La primera de ellas es Dios hablando a las cosas para hacer la creación. Dios hablando a las cosas para hacer la creación. Desde el versículo 2 encontramos, dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y cada vez que Dios dijo, eso que Dios dijo ocurrió. Por eso necesitamos entender el poder de la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice, eso que Él dice expresa su voluntad y eso ocurre. Y es muy interesante que la palabra que se usa en el hebreo para esta expresión, dijo Dios, es la palabra bara. Y la palabra bara significa literalmente crear. Cuando dijo Dios, fue creado. Todas las veces que Dios dijo, fue creado. Y esa palabra bara, crear de la nada, se usa en relación con el mundo. No existía, Dios lo crea de la nada. En relación con el hombre y en relación con los animales. Esa palabra bara es exclusiva de Dios. Solo Dios tiene el poder para crear de la nada. La segunda vez que escuchamos a Dios, bueno, y la segunda palabra que se usa, que no es esta que estamos usando aquí, pero que también se usa con esta idea de la palabra dijo Dios, es hacer. Pero hacer es diferente a crear de la nada, ¿vale? Es ejecutar una acción. Bueno, la segunda vez que vemos a Dios hablando, lo vemos hablando entre ellos en la Trinidad, en un momento muy especial de la creación, y es cuando van a crear al hombre.
y esto lo vemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, es la segunda vez que vemos a Dios hablando. La tercera vez le vemos hablando con el hombre, y desde el inicio de la creación vemos a Dios hablando con el hombre. Y me parece maravilloso porque nos muestra no solamente que Dios es un Dios que habla, sino que es un Dios intencionalmente motivado a hablarle al hombre y comunicarse con el hombre. Me gusta mucho porque no sé cuántos se criaron con padres ausentes, de esos que veían muy poquito o nunca, o esos padres que no eran buenos para hablar. Entonces como que tú no los conocías muy bien, o como que echabas de menos que hablaran. Pero me encanta pensar que Dios es un Dios nuestro Padre, es un Dios que está hablando constantemente con el hombre, está hablando constantemente con sus hijos y quiere comunicarse con nosotros. Y la primera vez, Dios, en este capítulo 2 encontramos a Dios, en el 1 y el 2, perdón, encontramos a Dios hablando con el hombre, hablando sobre tres cosas importantes. La primera de ellas es que Dios habla al hombre para hablarle de su misión. Dios habla al hombre para hablarle de su misión. Y eso lo vemos en Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Me encanta, el inicio empieza con la bendición de Dios. Qué importante es la bendición de Dios, qué fundamental es la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde que Dios crea al hombre, inmediatamente le asigna un propósito, una misión. Por eso, cuando somos adolescentes y viene esta crisis de identidad y nos preguntamos: ¿cuál es mi rol en el mundo? ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque lo que estamos buscando es encontrar esa misión, ese propósito, ese destino, ese designio por el cual fuimos creados, porque tú y yo fuimos creados con propósito. Y necesitamos entender que cuando venimos a Cristo, ese sueño de Dios, ese propósito divino realmente se hace posible si nosotros lo abrazamos y estamos dispuestos a conectar con Él. La segunda vez que Dios le habla al hombre, le habla para instrucción protectora, para marcarle límites, porque quiero decirte, los límites son bendición de Dios. Los límites no los creó Dios para amargarte la vida, para hacerte la vida aburrida. No, los límites son protección de Dios. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, mandó, en el anterior lo bendice, aquí lo manda, le ordena. Sabía que era serio lo que tenía que decirle. Y le mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ellos no solamente no obedecieron, ellos no entendieron que la instrucción era protectora y se dejaron confundir. En especial, bueno, estamos hablando de Eva, que después habló con su marido, que se dejó engañar por la serpiente. Ellos no entendieron, no valoraron esa orden divina. Cuando Dios nos dice algo, necesitamos atender y escuchar la advertencia. Hoy este relato es un relato pasado donde conocemos el desenlace de la desobediencia, pero ¿cuántas veces no nos pasa que estamos posicionados frente a una decisión importante en nuestra vida y Dios te dice: no lo hagas, y tú te plantas allí y dices: yo creo que no va a haber problema en que lo haga? Y traspasas el límite de protección. Luego vienen las consecuencias inevitables, pero Dios desde el principio te advirtió en protección sobre tu vida.
La protección de Dios es amor. No, insisto, no es para incomodarnos. Recordemos que Dios tiene el panorama completo, nosotros no. Dios sabe qué es lo que va a pasar si damos ese paso peligroso y nos quiere proteger, como un buen padre que ama a sus hijos, luego no quiere vernos llorar. La tercera vez que Dios habla al hombre está refiriéndose en relación con sus necesidades. Y yo sé que van a haber muchos hombres aquí felices por la decisión que Dios tomó. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Qué lindo, ¿verdad? Las mujeres están mirando a sus esposos a ver si ellos piensan igual. Y por supuesto, es ese Dios que está observando la maravillosa creación, y es interesante cómo en medio de su grandeza, en medio de todo lo que crea, tiene el momento para pensar, creo que Adán tiene una necesidad. Y me encanta pensar en todos los millones de personas que hay en el planeta. No sabemos si hay vida fuera de nuestro planeta, ese no es el tema aquí. Pero en todos los millones de personas que existen en el planeta, en medio de todos los millones de hijos, tú eres importante para Dios. Y Dios conoce muy bien cuáles son tus necesidades. Hermoso, hermoso. Y estas son las 3 veces en las que Dios está hablando con el hombre, y necesitamos entender que desde el principio Dios empieza hablando con el hombre. Él empieza hablando y sigue hablando. Hoy ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hoy sigue hablando a la iglesia a través del Espíritu Santo y su palabra. Segundo punto, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ahora, es importante, yo recuerdo que esto es básico, yo lo estudié en la universidad, pero es algo básico. Para que realmente haya una comunicación debe haber un emisor, debe haber un receptor, debe haber un mensaje. Entonces tiene que haber alguien que habla, tiene que haber un medio y tiene que haber alguien que escucha. A veces podemos hablar mucho, somos buenos para hablar, malos para escuchar. A veces es al revés, a veces somos malos para las dos, malos para hablar y para escuchar. O a veces somos muy buenos si lo desarrollamos para hablar y para escuchar. Ahora ya sabemos que Dios habla. Hay una parte en la que nosotros necesitamos aprender a escuchar. Venir a la iglesia no es sinónimo de escuchar a Dios. Venir a la iglesia no es sinónimo de que hemos aprendido a escuchar a Dios, porque escuchar a Dios es algo que se aprende. Si tú dices, yo quiero aprender a escuchar a Dios, qué lindo que quieras aprender a escuchar a Dios, porque ya sabemos que Dios habla. Todo el tiempo está hablando, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de personas, nos habla a través de circunstancias, nos habla a través de la naturaleza. Ahora nosotros necesitamos tener oídos para escuchar. La palabra escuchar, la palabra aprender viene del latín apprendere y significa llegar a saber algo por medio del estudio o de una práctica constante. Así que nosotros podemos aprender a escuchar a Dios estudiando su palabra y practicando también escuchar su palabra en esta intencionalidad de aprender. Hay una historia que todos conocemos, está en 1 Samuel 3, 7 al 10, y es cuando Samuel estaba allí en el templo, pero él no había conocido a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo empieza? Samuel no había conocido a Dios. Ahora, Jehová pues le llamó. Es interesante, Samuel no le conoce aún, pero Dios le habla. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ya sabemos que le ha llamado 2 veces, él todas las veces va donde Elí pensando que es su mentor que le está llamando, y en esta tercera vez Elí sabe que es Dios, y entonces le da una instrucción,
y le dice: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces puede pasar que Dios hable sin que le conozcamos, como este es el caso. Pero eso puede ser un acto de misericordia de Dios mientras no le conocemos. Porque el modelo correcto es que los hijos de Dios tienen que entrar en una comunicación con Dios. Ahora, cuando nosotros, la comunicación con Dios es posible cuando somos hijos. De hecho, la Biblia nos enseña que nuestro espíritu, que es el que se comunica con Dios, está muerto por causa del pecado. Nacemos con este pecado, pero por medio de Cristo, cuando venimos a Cristo, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Le pedimos que entre a nuestro corazón, que sea Señor de nuestras vidas. Sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados, de haberle dado la espalda. En ese instante, entonces, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y nuestro espíritu es vivificado. Y cuando nuestro espíritu es vivificado, entonces podemos comunicarnos con Dios. Cuando una persona no ha conocido a Dios, no es que no pueda hablar. Claro que puede hablar con Dios. Y yo creo que Dios puede escuchar en su misericordia, pero no tiene el derecho que tienen los hijos. ¿Os acordáis de la historia de la mujer sirofenicia que está allí y el Señor Jesús está a la mesa y ella está pidiendo un milagro para su hija, y el Señor Jesús le plantea el derecho de los hijos de sentarse a la mesa, el derecho de los hijos de recibir las bendiciones y los milagros? Porque sí es cierto, los hijos tienen la bendición de Dios, tienen los beneficios de la relación con Dios. Así que todo tiene que empezar por el principio. Necesitamos ese punto donde conocemos a Dios, nuestro espíritu nace de nuevo y entonces nos vamos a relacionar con Dios. Necesitamos entender que hay 3 fuentes de voces. Por eso hablamos de aprender a escuchar a Dios. ¿Podemos escuchar la voz de Dios? La voz de Dios viene a través de su palabra, pero la voz de Dios también puede venir a nosotros de manera particular, a nuestros pensamientos, puede venir a través de un sueño, de una visión, a través de otra persona. Podemos también escuchar la voz del diablo. El diablo también nos habla nuestros pensamientos, también utiliza personas. Y también tenemos nuestra propia voz interior. Podemos hablar de la voz de nuestra conciencia. Hemos sido creados todos los hombres con una conciencia, que es esa facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero yo creo que hay 2 voces en nosotros, y es esa voz de nuestra naturaleza divina, la voz de Dios en nosotros a través de nuestra naturaleza divina, pero también puede ser en nosotros, puede estar la voz de nuestra carne, la voz de nuestra maldad. ¿Cuántas veces alguien te pide un favor y tu maldad dice: uy, ¿qué le vas a hacer el favor a esta persona? Pero vamos, no se lo merece. Es la maldad, la voz de tu maldad hablando. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender a escuchar, a discernir quién nos habla? Por supuesto, porque nosotros no debemos permitir o no debemos creer, o debemos aprender a identificar cuando el diablo nos habla para no caer en su trampa. Necesitamos aprender a escuchar cuando Dios nos habla para seguirle. Ahora, ¿queremos que Dios nos hable? Pues tenemos que aprender a obedecer. Porque Dios, a veces hay personas que le dicen a Dios: Dios, háblame, es que tú no me hablas. Y el Señor quizá tiene que decirte: yo ya te hablé y no me has obedecido, no te voy a hablar más hasta que no me obedezcas. Y aquí el punto es que estas 3 voces, tanto la voz de Dios como la voz del diablo y como mi propia voz, entran a través de mis pensamientos. Entonces Dios me habla a través de mis pensamientos con mi propia voz interior.
O sea, cuando Dios me habla, no me habla como en las pelis esas donde, Patricia, quiero que hagas tal cosa. No, es que a veces creemos que Dios nos va a hablar así. Entonces somos místicos. Entonces si no me habla con esa voz de trueno entonces no es Dios. No, Dios puede hablar a mis pensamientos. A mí Dios me dice, Pati, literalmente, Pati, quiero que llames a fulanita de tal. Y yo sé que es Dios. ¿Por qué? Porque de pronto yo no me siento bien y no tengo ganas de llamar a fulanita de tal y no se me va a ocurrir llamar a fulanita de tal. Pero cuando Dios me dice, yo he aprendido a reconocer el contenido de lo que me está diciendo. He aprendido a reconocer ese timbre, esa voz allí detrás de la propia voz, de mi propia voz. ¿Me estáis entendiendo? Cuando tú te dices ahora mismo allí mentalmente, llámate por tu nombre, Gloria, qué bien estamos hoy, ¿vale? Por ejemplo, tú te dices ese pensamiento tú tienes un timbre, ¿verdad? Un tono de voz interior. Entonces el problema está en eso, que a veces confundimos la voz de Dios porque nos suena igual todas las voces, tanto la voz de Dios como la voz del enemigo, porque a veces nos confundimos y no sabemos si nos habla Dios o nos habla el enemigo. ¿Verdad que nos pasa? Por eso tenemos que aprender a reconocer el contenido de lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el propósito de lo que nos está diciendo? Y aprendiendo a reconocer eso, vamos a aprender a identificar quién me ha hablado. Es Dios, definitivamente es Dios. O no, uy no, esto parece Dios, pero no, el diablo se ha vestido de ángel de luz. Este es el enemigo, este no es Dios. Dios no me diría que haga eso. Y aprendemos a identificar la voz de Dios. Ahora, escuchar es algo que requiere tiempo. A veces queremos aprender a escuchar, pero que no nos cueste nada. Mirar, Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Él aprendió a estar allí. Cuando nos habla la idea del Señor Jesús allí en casa de Lázaro, Marta y María, y nos habla de María a los pies del Señor Jesús, aprendiendo. Aprender requiere un estar quieto, un aquietarme y enfocarme en algo. Y a veces no queremos ocupar ese tiempo para aquietarnos. Escuchar es un proceso que requiere tiempo y requiere intencionalidad. De hecho, escuchar es mucho más que oír. Es mucho más que oír. Ahora, el oído, todos tenemos un oído, ¿vale? ¿Y el oído qué hace? Percibe los sonidos exteriores. Tú le dices a tu oído que no oiga, no, tu oído naturalmente va a oír. Pero escuchar sí requiere un proceso, una intencionalidad, una atención para comprender lo que el otro está diciendo. De hecho, es tan intencional que yo puedo decidir no escuchar más. Algunos de vosotros estáis allí diciendo, no voy a escuchar más. Habéis decidido intencionalmente dejar de escuchar la palabra, estáis en cuerpo presente, pero la mente ya se fue. Decidimos escuchar o no, voluntariamente. Ahora, es muy interesante que con el oído espiritual es igual. Cuando nacemos como hijos de Dios, el oído espiritual como tal se activa. Cuando tú no eres hijo de Dios, tú estás sordo espiritualmente. Óyeme, esto es importante. Cuando tú no eres hijo de Dios, tu oído espiritual está desactivado, porque tu espíritu está muerto. Pero cuando tú naces de nuevo, inmediatamente tu oído se activa. Es decir, que de manera natural tu oído espiritual debería escuchar a Dios. Sin embargo, tú tienes, así como el oído, el oír y el escuchar son diferentes, tú tienes que aprender a escuchar. El profeta decía, Isaías 54, el Señor Jehová me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabras al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído para que yo escuche. Como los que son adiestrados. Como los que son ¿qué? Adiestrados. Y esto nos muestra que el oído espiritual tiene que aprender a escuchar. Tiene que ser entrenado para salir de ese oído básico
y entrar realmente en escuchas espirituales profundas. ¿Cuántos anhelan esto? Vamos al tercer punto del bosquejo. ¿Por qué es tan importante conocer o aprender a escuchar la voz de Dios? Hay una actividad que nuestro pastor ha hecho varias veces en el retiro de jóvenes que a mí personalmente me encanta. Entonces, hay varios jóvenes que se ponen en una línea de salida y el pastor les da una meta. Por ejemplo, tienen que atravesar toda la finca y entonces dice, tú tienes que llegar de aquí, por decir algo, a 10 metros, ¿ok? Entonces le vendan los ojos al joven, ¿no? Y solamente hay una persona que le va a guiar con la verdad. De resto, hay todo un grupo de jóvenes que lo están tratando de confundir, porque son los de los otros equipos. Va a ganar el equipo del joven que llegue a la meta. Entonces este joven tiene sus ojos vendados y a tientas va a tientas, y entonces hay una voz que le habla, coge a tu derecha, muévete poquito, hay una piscina, entonces claro, hay que sortear todos los obstáculos, y entonces los otros están diciendo, a la derecha, a la izquierda, muévete, te van a empujar, para confundir al joven. Y él tiene que entre toda esa multitud y ese barullo de gente, tratar de identificar la voz del que es su amigo que le está ayudando. ¿Por qué es importante conocer la voz de Dios? Porque la voz de Dios es poderosa para guiarnos. La voz de Dios es poderosa para que no seamos confundidos, para que lleguemos a la meta. La voz de Dios es la voz del Padre, del que está comprometido en llevarnos hasta la meta. Por eso necesitamos aprender dentro de las muchas voces a reconocer cuál es la voz de Dios, porque la que no es la voz de Dios va a hacer el papel de confundirnos. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas a nuestro lado que no son voz de Dios y sin embargo queremos seguir allí estando con ellas? No nos aportan nada, no les aportamos nada, porque a veces hay relaciones que son tóxicas, porque no es el momento. Y sin embargo seguimos allí dando lugar a esas voces, dándole influencia, porque mientras tú te relaciones con personas y tú no tengas la fuerza espiritual para influenciarlas, ellas te van a influenciar a ti. Y tú necesitas aprender, suena feo, tú necesitas aprender a no perder tu tiempo en relaciones que no te aportan. Ahora, si Dios te dice, te he puesto allí para que tú marques, para que tú seas de influencia, para que tú ayudes, asegúrate que estás escuchando la voz de Dios. Asegúrate que estás fuerte espiritualmente, que nada te va a remover, que nada te va a mover del centro de la voluntad de Dios. Y si no, entonces mejor, sé humilde y sabio. Y di, esto no me conviene, voy a apartarlo un tiempo, Señor, si es tu voluntad, entonces fortaléceme y danos un tiempo donde yo pueda realmente ser voz tuya para esa persona. Necesitamos entender el poder de la voz de Dios, de la influencia de Dios sobre nuestras vidas que nos motiva a llegar. Ahora, yo quiero decirte que la palabra de Dios es poderosa para cumplir esos propósitos en nuestra vida y siempre va a ser así. Hay un pasaje que yo lo declaro una y otra vez y está en Isaías 55, 10 al 11. Os lo comparto a los que os gusta escribir versículos y pegarlos allí en vuestro escritorio donde podáis hacerlo. Es maravilloso, dice, porque como desciende del cielo, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Pero entender la ilustración que está haciendo, ¿entendéis? Cuando la lluvia desciende no puede ir arriba, cuando la nieve cae no puede ir arriba, siempre va de arriba hacia abajo. Y es lo que está diciendo el Señor, es una vez mi palabra sale de mi boca, entonces va a ser lo que yo quiero. Y dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe.
La palabra potente y poderosa de Dios, la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra que dio vida. Esa es la palabra que necesita remover nuestro interior, en la que nos tenemos que posicionar. Y por eso necesitas entender el poder de esta palabra, no solamente para creerla, sí, amén, hay que creerla. El salmista decía, creí, luego hablé. Tienes que creerla, tienes que apropiártela, tienes que caminar en ella, pero luego tienes que declararla. Declararla, no estoy hablando de declaración plan místico. Yo estuve en metafísica en el pasado, no estoy hablando del poder de dioses con D minúscula. Nosotros no somos dioses, somos los hijos del Dios Altísimo. Estoy hablando de entender el poder de la palabra y confesarla, decirla, declararla, llámala como quieras, pero que fluya, que corra la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos situaciones complejas, créeme que el enemigo está usando esas cosas para que tú no escuches la palabra. Al pueblo de Israel, 400 años cautivos en Egipto, llega el momento de la liberación. El Señor levanta a Moisés y manda a Moisés a que hable al pueblo y le dé esperanza, y le empieza a decir el Señor a través de Moisés y al pueblo: os voy a liberar de la carga, del trabajo duro, os voy a liberar del yugo de Egipto, os voy a liberar de la esclavitud. ¿Y sabéis qué hizo el pueblo? El pueblo no escuchó. Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Quién estaba hablando? Dios a través de Moisés. Pero, los peros son importantes en la Biblia para entender el contexto. Pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la aflicción, de la congoja del espíritu, a causa de la dura servidumbre. A veces podemos estar viviendo cosas que nos nublan y no podemos escuchar a Dios, pero Dios está hablando. Dios sigue prometiendo, Dios sigue preocupado por tu vida, por tus circunstancias. Ten cuidado cuando estás en un momento malo donde no estás escuchando a Dios y te resientes y te entristeces. Examina si hay pecado, porque a veces la voz de Dios se puede apagar porque hay pecado y no estamos escuchando a Dios porque estamos en pecado. Pero hay que tener la suficiente responsabilidad para decir: el problema soy yo, no es Dios, no son los demás. Hay que deshacernos de esa herencia espiritual de nuestro padre Adán, de estar culpando a los demás. Y Caín va en la misma línea, ¿no lo veis? La herencia caída. Adán culpa ¿a quién? A su mujer. Luego viene Caín, ¿a quién culpa? A su hermano. Y el problema siempre es de los demás. Y estamos buscando excusas y pretextos para ir en contra de Dios, de lo que Dios nos dice. No vemos lo que queremos ver y nos frustramos y le echamos la culpa a otros, y el problema muchas veces es nuestro. Dios habla, pero necesitamos identificar: ¿por qué no estoy escuchando, Dios? ¿Qué pasa que no estoy escuchando? Tengo que ir a la raíz. Y a veces puede ser que estamos en un muy mal momento. Me encanta el pasaje del Valle de los Huesos Secos, Génesis 37, versículo 1 al 7. Y por supuesto, el contexto de este pasaje está relacionado con Israel y con la restauración militar y espiritual de Israel. Eso todavía no ha ocurrido, ¿vale? Siempre hay palabras proféticas que son de doble cumplimiento, y hay alguna que se va cumpliendo una parte, pero queda pendiente otra. Esta es una palabra que todavía no se ha cumplido en su totalidad. Es importante decirlo por sana doctrina, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una lectura linda que podemos hacer de este pasaje, y es cuando el Señor le dice a Ezequiel que se posicione en un lugar y empiece a declarar su palabra sobre ese valle de los huesos secos. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos. Me encanta cómo explica.
secos, para que no te quede duda de que de verdad, como en las pelis de CSI, vamos, era un valle de huesos secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Oíd qué? Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y empieza a declarar: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y empieza a declarar cómo estos huesos van a ser cubiertos de carne de nuevo. Y luego Él va a soplar vida, la vida de Dios que viene de la palabra poderosa de Dios, que se declara en obediencia y fe. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Tú tienes que entender el poder de la palabra, el poder de la voz de Dios, y tienes que posicionarte allí sobre tus circunstancias. ¿Cuál es la palabra de Dios para tu vida en este momento? Fe. ¿Qué te ha prometido Dios? No estoy hablando de cosas que Dios no nos ha prometido. No estoy hablando de posicionarnos en autoridad para pedir: Dios, el coche que yo quiero, amén por el coche que quieres. Estoy hablando de cosas más profundas, más relevantes. Posicionarnos en la palabra de Dios y declarar para nuestra propia vida. Hoy oramos por una iglesia que no se acostumbra sin escucharte. Hoy oramos por una iglesia que está dispuesta a pagar los precios que haga falta por aprender a escucharte. Hoy entendemos, como decía el salmista: bienaventurados, bienaventurado el hombre que me escucha, vigilando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Queremos tener este espíritu de búsqueda de tu voz. Espíritu Santo de Dios, despierta en nosotros este anhelo por tu voz. Pero también yo oro en el nombre de Jesús para que venga este entendimiento y esta comprensión espiritual, y que aún vendas espirituales caigan en el nombre de Jesús en medio de nosotros, porque necesitamos entender, Dios, la potencia de la palabra que se libera sobre nosotros, y que también tú nos pides que se active a través de nosotros. Hoy pedimos perdón por todas las palabras que se han liberado sobre nosotros, pero en las que nosotros hemos dejado de ser canales para liberarla. Y hoy pido en el nombre de Jesús que todos en este lugar, sin excepción, nos volvamos canales que liberan tu palabra con poder, como ese Moisés allí delante del Mar Rojo, Señor, liberando el poder de tu voluntad en un momento determinante de la historia del pueblo de Israel. Que nosotros entendamos la coyuntura de este tiempo y nos posicionamos allí delante de la tierra prometida, delante de los obstáculos, delante del desierto, y podamos declarar la palabra que cumple el propósito de tu corazón y que abre caminos en el desierto, que abre ríos en la soledad, que declara con poder y sanos, y enfermos son sanados, y corazones son restaurados, y matrimonios son renovados también, y la obra de tu Espíritu fluye y fluye y fluye con poder, y nos usas a nosotros, y nosotros entonces devolvemos todo lo que tú haces a través de nosotros en gloria a tu nombre. Aleluya, gracias Rey. Damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Amén.